En este capítulo 1, San Marcos nos dice que Cristo predicaba la buena nueva de Dios. De Dios porque viene de Él. Y buena nueva porque Jesús nos dice lo que Dios Padre hace por nosotros. Viene de Dios y es la obra de Dios. El Señor dice, el reino de Dios está cerca. Ya los profetas lo anuncian. Invoquen a Dios mientras está cerca. Tóquenlo. Sientan su presencia mientras lo tengan presente y vivo. Dios está con nosotros. El mismo Dios que hizo abrir el cielo y escuchamos su palabra, es el mismo que está cerca de nosotros y repite lo que le dice a Jesús. Tú eres mi Hijo muy amado. En ti he puesto todo mi amor, todas mis complacencias. Así hemos de sentirnos, amados por Dios, y le pedimos, como en la oración colecta, que nuestros pasos sean bendecidos por Él, para que todo lo que hagamos y pensemos sea grato a sus ojos. Y así, por la gracia que Jesús nos da, hagamos toda clase de obras buenas. Eso dijimos en la oración colecta. Dios está cerca, viene a nosotros, invócalo mientras está cerca. Trata con Él, porque vive en medio de ti, dicen las Escrituras. ¿Y cómo se acerca este Dios vivo y verdadero? En la semana escuchamos que un leproso se acercó a Jesús, lo buscó mientras estaba cerca, se arrodilló y le dice, Señor Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Y ese Dios que está cerca le responde tocándole la parte enferma, sí quiero, y lo sanó. Nosotros también, Dios está aquí y está cerca. ¿Por qué no tomar la actitud del leproso y también ante Jesús implorarle, como aquel leproso, si tú quieres, Jesús, puedes venir a esta pobre alma que necesita de ti. Si tú quieres, puedes santificar y sosegar mi corazón. Si tú puedes, si tú quieres, puedes sostener mi trabajo y mi familia. Y Él va a decir, sí quiero. Dejémonos tocar por Dios. Dejémonos que Él con sus santas llagas cicatrice nuestras heridas y nos bendiga y nos santifique. Pero también, hace 2 o 3 días, este Dios que está cerca, Cristo Jesús, fue a la sinagoga. Y allí había un tullido de una mano. El tullido no le pide nada a Jesús, solo lo ve. Y Cristo solo le mira, pero lo cura, lo sana. Y escribas y fariseos también ven a Jesús. Son como 3 miradas distintas. Como en la mirada del enfermo, aunque no lo diga nada, pienso que el corazón decía y proclamaba muchas cosas. Una mirada de confianza en Jesús, de esperanza en el Señor, de fe en Dios. Le suplicaba interiormente que viniera Él. Y Jesús, viéndole con ternura, con misericordia y con bondad, lo curó, lo sanó. 2 miradas distintas. La de súplica, porque Dios está cerca. Invócale, mírale, contémplale. Y eso lo podemos hacer. Ahora que estamos en casa, ¿por qué no ponerte frente a Cristo o un crucificado? Déjale que te mire y tú vele. Aunque no le digas nada, Él sabe lo que hay dentro de ti. Antes de que le pidas, Él ya conoce lo que necesitas. Y también Él te mirará con ternura, con amor, con misericordia,
con bondad y te dará aquello que te hace falta para ser feliz y para tener a Cristo en el corazón. Pero hay otra mirada, que es la mirada de los escribas y fariseos. Dice San Marcos, estaban espiándolo para a ver si curaba en sábado y acusarlo de que había faltado a la ley, acusarlo. Una mirada del enfermo de confianza y de esperanza en su Señor. Una mirada de amor y de ternura de Dios que está cerca, pero una mirada acusadora de escribas y fariseos. Se dice que las ventanas, que los ojos son las ventanas del alba. Los ojos son las ventanas del alba. Con los ojos decimos muchas cosas. ¿Y cómo son nuestras miradas? Ahora es más fácil detectar por nuestro cubreboca. ¿Cómo son nuestras miradas? ¿Son como la de el enfermo, lleno de esperanza y de confianza y de fe en su Señor? Nuestra mirada hacia los hermanos son como las miradas de Jesús, con ternura, con comprensión, con caridad, con amor. ¿O son unas miradas acusadoras? A ver en qué se equivoca. Dios nos libre. Gastar nuestra mirada en algo que nos aleja de Dios, en algo que no nos lleva a estar con Él. Son esas miradas. Y Dios, como ve al pueblo, aparece en la primera lectura del profeta Jonás. Y Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y les diga que vuelvan a Él, que se porten bien, porque puede acabar con ellos. Al principio, Jonás no quiere ir y se aleja, según él, de Dios. Se sube a un barco que lo lleve lejos. Pero Dios, sus planes siempre los lleva a cabo. Por alguna razón, dice la historia de este profeta, lo tiraron al mar porque les dijo que había esa tormenta, porque él le había desobedecido a Dios. Se lo tragó la ballena, lo dejó en la costa y luego fue a predicar y se arrepintieron. No alejarnos de Dios, esa es la conversión, volver a Él y estar con Él. Decía el Papa San Juan Pablo II, no tengas miedo a abrir las puertas al Redentor, entrégate a Él, no tengas miedo. Él es un Dios bondadoso y misericordioso. Y decía el Papa Emérito Benedicto XVI, tenle confianza a Dios. No te va a quitar nada, al contrario, te va a dar. Bueno, sí te va a quitar. Te va a quitar el pecado, el dolor y la tristeza. ¡Qué bueno! Pero acércate a Él, no huyas. Y hoy Jesús nos invita a la conversión, a estar con Él, a vivir en Él. Esa es la conversión, estar con Dios. Porque cuando estamos con Dios, no nos falta nada. Tanto la primera lectura como la segunda y el Evangelio nos llama de vocación, de llamado. Incluso la carta que hoy escuchamos, muy breve, el fragmento que nos proclamaron de San Pablo, dice, el tiempo es breve. Los que están casados, como si no estuvieran. Los solteros, como si no estuvieran. Los que compran como si no compraran, etcétera, porque el tiempo es breve. En otras palabras, estás llamado a no perder el rumbo. Estás hecho para buscar a Dios. Que no te entretengan otras cosas. Que no te quedes en algo que no te lleva a Dios, que no te lleva al Señor, que no te lleva a la salvación y a la redención. Uno de los cánticos que tiene San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, que es donde Elías se encuentra con Dios, dice él, buscando a mis amores, subiré a las montañas y andaré también por las riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras, y atravesaré montañas y riberas, montañas y fronteras.
¿Qué quiere decir eso? Buscaré al amor de mis amores, dice San Juan de la Cruz. No me importa lo demás para estar con Dios. Así sean momentos difíciles de cumbres o a veces de valles, yo buscaré a Dios. Y Él estará conmigo y yo con Él. Esa es la conversión, buscar a ese amor. Y dice, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. ¿Qué quiere decir el santo? Las flores son bellas, el aroma y su fragancia es suave y bueno. Pero a lo que se refiere él es, no cogeré las flores, es decir, hay cosas que me deleitan, que me agradan, que me gustan, y no me quedaré en ellas. Que no me ate nada, ningún otro amor que no sea el de Jesucristo. Que no me ate solo el matrimonio es para llevarlo a Dios. Que no me ate aquello que tengo. Como dice San Ignacio de Loyola, las cosas que Dios te da son en tanto en cuanto te ayuden para la vida eterna. Porque el tiempo es breve, dice Pablo. Entonces, son cosas buenas que no te desvíen de la presencia de Dios, que no te desvíen del amor de Jesús. Y peor aún, si no son cosas buenas, no te quedes en el vicio, no te quedes en el resentimiento, no te quedes en el rencor, no te quedes en todo aquello que tú sabes que te daña, que no te desvíe, que te lleve a ese amor que buscas, que es Cristo Jesús. Y dice también, ni temeré a las fieras. Hay fieras internas y externas, interiores y exteriores. ¿Cuáles son esas fieras interiores? Muchas. El miedo, la angustia, la ansiedad, el dolor, el pasado. No te quedes ahí. Que el miedo no te haga alejarte de Dios. Confía en Él, cree en Él, espera en Él. Estamos viviendo un momento muy difícil que fácilmente nos hace dudar de la presencia de Dios, de la providencia de Dios, de la escucha de Dios, del amor de Dios. No es así. Él está con nosotros. Aunque haya momentos difíciles, aunque camine por cañadas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Ni temeré las fieras que traemos dentro, ni las fieras que están exteriores, que te critican, te dicen, te hacen, que eso no te desvíe de llegar a Dios. Esa es tu vocación. El tiempo es breve. Lo primero, como dice San Juan de la Cruz, es buscar a esos amores, a ese Cristo Jesús. Ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras, y atravesaré montañas y fronteras para llegar a donde tú estás, Señor. Y la vocación y el llamado que aparece en el Evangelio. Es como un resumen del Evangelio de Marcos, con 4 verbos. Sabemos que el verbo es el que pone en movimiento al sujeto. Nos habla Jesús de conversión, de fe y salvación, pero también nos habla de ese llamado que Él nos hace y del envío. Durante todo el Evangelio de Marcos, estos verbos van a aparecer. Dios quiere salvarnos, Dios quiere redimirnos. Por eso pide y predica, conviértanse y crean en el Evangelio. No es primero la conversión, primero es la salvación. Es decir que yo no me voy a salvar porque me esfuerzo para ganar la salvación. No, la salvación ya está dada. Somos salvados por Él. Pero es necesario estar con Él. No me puedo salvar sin Jesús. No me puedo salvar sin Dios. Y si Él no está conmigo, si la gracia de Él no viene a mí, no habrá salvación. Aunque Él me esté salvando y aunque Él me la dé. No solamente es necesario, es indispensable que yo esté con Cristo Jesús, que yo esté con el Señor. Entonces primero es Dios el que da el primer paso, me ofrece la salvación, pero para poder llegar a esa salvación, no con mi esfuerzo personal, Él ya me da la salvación. Necesito la conversión, necesito volver a Él,
necesito deshacerme de aquello que me impide la presencia de Dios, aprovechar la gracia del Señor y la bondad de Él. Y también creer. Para poder llegar a Él es necesaria la fe. Y la fe es un don, pero también hay que cultivarla y también hay que cuidarla. Cristo Jesús anuncia, es el querigma. Conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios es Él. Por eso decimos en misa, con Cristo, por Él y en Él, porque Él es el que viene a nosotros a salvarnos. Y luego pasa por la ribera del mar de Galilea y llama a aquellos que serán sus primeros discípulos, que ayudarán a extender el reino, y que por la ribera del mar de nuestras vidas siempre pasa Jesús y nos invita. ¿A quién llamó? Los que están trabajando. Cristo viene a salvarnos, pero también Cristo viene a mejorar nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra vida. Mejoró la vida de Pedro y Andrés, o de Simón y Andrés, que luego le dirá a Simón, Pedro, Cristo Jesús. Les mejoró su oficio, serán pescadores de hombres. Los llamó para que se dejen formar por Él. El que hace los pescadores es Jesús, no yo, no cada uno. Él es el que nos forma, el que nos configura. Los llamó para ser pescadores de hombres, otro oficio mejor y más sublime. Pero también dice que más adelante encontró a Santiago y Juan, que estaban con su padre Zebedeo remendando las redes. Les dijo, síganme, y ellos, dejando a su padre y los trabajadores, se fueron con Jesús. Él nos invita a un futuro mejor. Estaban remendando las redes, no vivir del pasado. Eso nos desubica de la presencia de Dios. A veces recordamos lo que nos hicieron, lo que vivimos, lo que sufrimos o lo que gozamos, y ahora no. Es remendar redes. No, Jesús nos invita a estar con Él, a tener una vida nueva, a tener una conversión y a anunciar aquello a lo que Él nos dice al oído y al corazón. Que nosotros estemos atentos, escuchando su voz, que nosotros nos sintamos amados por Él, que el tiempo es breve, que no desubique nuestra vida la presencia de Dios y el objetivo de llegar a Él, y sobre todo sentirnos llamados por Cristo Jesús, llamados y amados para estar con Él y anunciar la buena nueva. Que así sea.